Buen día, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros todas las mañanas. Y bueno, sí, tenemos una visita. Hoy es un día bastante importante, un día bisagra, en donde vamos a estar conociendo los índices que tienen que ver con la inflación del terrible mes de julio. Vamos a recibir y saludar ahora mismo al economista licenciado en Economía, Eduardo Robinson. Eduardo, ¿qué tal? Un gusto, gracias y bienvenido a nuestra casa. Por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Como decía, ¿no? Es un día bisagra para los argentinos hoy porque el mes de julio ha sido el día que más, el mes que más inflación ha tenido, sin duda, por lo menos de lo que va del año. Bueno, así es, expectativas hasta cierto punto, entre comillas, porque se descuenta una inflación que va a estar alrededor del 8%, incluso un poco más. Se calcula que podría llegar hasta el 8,3, 8,4%. Y esto, por supuesto, es, como bien decís, hace aproximadamente 30 años que en la Argentina no teníamos una inflación mensual de esta magnitud. Con lo cual es un dato importante porque refleja precisamente, bueno, los desequilibrios que está teniendo la macroeconomía argentina. Y el mes de julio fue un mes bastante particular por la aceleración que tuvo el dólar. Precisamente el 2 de julio renunciaba Guzmán, asumía el 4 de julio la ya ex ministra Silvina Batakis. Y también Sergio Massa, que hace una semana asumía también el Ministerio de Economía. Parece que hace tanto tiempo, ¿no? Parece que hace tanto tiempo, 3 ministros durante el mes de julio, una suba muy fuerte en el dólar y por supuesto, usted sabe que en la Argentina que suba el dólar implica que suban los precios y que se acelere la tasa de inflación. Y lamentablemente el mes de agosto también viene mostrando una dinámica inflacionaria bastante complicada. Así es que el principal desafío, diría, tiene muchísimos desafíos el ministro Massa, pero claramente los principales desafíos pasan por tratar de que se frene la sangría de reservas del Banco Central, que estamos en una situación realmente muy complicada. Límite es la situación del Banco Central. Totalmente límite, porque las reservas del Banco Central, las reservas netas, las líquidas, las que tiene, bueno, son negativas. Sí, decían que quedaba hasta una semana nada más de reservas central. Es muy complicada la situación, muy complicada y, por supuesto, el otro capítulo es el capítulo inflacionario, un capítulo importante para el poder de compra, para que la moneda nuestra no siga desvalorizándose a la velocidad que lo viene haciendo, ¿no? Eduardo, hablando de macro y microeconomía, en Tucumán, ¿cómo impacta todo este contexto nacional, internacional? Porque también tenemos que hablar un poco acerca de todo lo que implica lo que está pasando en el mundo y que impacta en la economía. Pero ¿cómo lo vivimos aquí, en nuestra provincia, todo esto? Bueno, la provincia de Tucumán ha venido sorteando distintas situaciones también. Usted sabe que probablemente hoy también conozcamos el índice de precios al consumidor en la provincia, que puede estar también alrededor del 8%, al menos en las mediciones que nosotros hacemos desde nuestras oficinas, que hacemos un relevamiento, por supuesto, muy acotado de precios, pero bueno, nos está dando un 7,8% de inflación en lo que es la provincia de Tucumán. Y es una provincia que, al menos en los últimos indicadores, usted recordará que es una de las provincias que lamentablemente más niveles de pobreza ha mostrado en las últimas mediciones, con poca atracción de inversiones, y es una provincia que bueno, está muy... digamos, la estructura económica de la provincia de Tucumán hace que tenga, digamos, un sector público que es alrededor del 35% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Después tenemos alrededor de un cuarto de la actividad económica pasa por el comercio mayorista y minorista, pero lo positivo dentro de esta situación argentina y que por supuesto impacta en la provincia de Tucumán con niveles de pobreza y de indigencia bastante elevados, es que, bueno, las dos principales actividades que tiene la provincia, el engranaje, los motores de la macroeconomía tucumana, que son la industria azucarera y la industria citrícola, han tenido relativamente buenas campañas y eso, por supuesto, ayuda a que la provincia no pierda niveles de recaudación tributaria, que pueda mantener al día los servicios,
Pero bueno, las complicaciones de una economía que está semi paralizada cuando cuando empieza octubre, cuando empieza el mes de noviembre. Claro, porque se acaban las zafras. Exactamente, y ya empieza, digamos, un periodo mucho más complicado, por lo menos hasta el mes de abril y el mes de mayo. Entonces, es una economía que tiene una marcada estacionalidad y tenemos uno de los salarios promedio del sector privado más bajo de la Argentina. Exacto. ¿No? Eso también es un factor importante, porque eso es lo que está reflejando lo que yo le decía recién, es decir, la inversión es muy importante para mejorar los niveles de productividad. Si una economía no atrae inversiones, es una economía que empieza a mostrar bajas en la productividad y por supuesto eso se refleja en los niveles salariales del sector privado, que es lo que preocupa y mucho, porque en la medida en que no se genere empleo, no haya atracción de inversiones, es una situación bastante tensa y bastante complicada. Pero se está trabajando en esto, ustedes que siguen de cerca como un observador de la macro y de la microeconomía, ¿se está trabajando para el tema de traer? Sé que es muy difícil y complicado el tema de las inversiones extranjeras y todo lo demás, porque la verdad que con el riesgo país que tenemos, eso deja mucho que desear. Exacto. ¿Se trabaja en Tucumán en este sentido? ¿Hay posibilidades en la provincia de ya dejar de ser bipolar, solamente zafra azucarera, zafra del limón y bueno, mire, aspectos como el aspecto turístico, que usted sabe también tiene una temporada. Tucumán, de las provincias del norte, sigue teniendo una marcada estacionalidad solamente en el invierno, llamémosle así, parte del mes de julio y algo del mes de agosto, pero no así, por ejemplo, si comparamos con las otras provincias vecinas, incluso Santiago del Estero, Salta, el mismo Jujuy, que son provincias que también durante el verano, que por supuesto todos sabemos las altas temperaturas que tiene la región del NOA, no obstante eso, bueno, han hecho esfuerzos por estabilizar lo que tiene que ver con el ingreso de turistas a esas provincias. En el caso de Tucumán, eso no lo ha logrado, hasta ahora al menos, y entonces hay que diversificar un poco más precisamente como decías, para no tener esa alta dependencia en lo que tiene que ver con estas dos agroindustrias, digamos, que son claramente marcadas, pero falta lo que tiene que ver con el turismo. Es un turismo muy estacional y a veces de convenciones o de eventos muy puntuales, pero me parece que nos está faltando esa infraestructura, esa mirada de posicionar todavía a Tucumán un poco más en lo que tiene que ver con el aspecto turístico. Me parece que ahí hay todavía mucho por hacer en ese capítulo, ¿no? Sentido. Sí. A mí me parece que es así. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el resto, digamos, de las actividades, como la frutilla, el arándano, la palta, que también son actividades productivas que en los últimos años, si bien han tenido altibajos en la actividad, yo le diría que son actividades que vienen creciendo, que hay que su lugar, su espacio en los mercados. Exactamente. Y otro sector interesante que viene mostrando dinamismo dentro de lo que el mercado permite y las condiciones macroeconómicas permiten es el inmobiliario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sector inmobiliario. Sabemos que hoy por hoy hay un freno en la actividad, pero no obstante eso se siguen trabajando con planes, con desarrollos inmobiliarios, el tema de los country, bueno, todas estas cosas que motorizan la actividad económica, pero que, bueno, por supuesto con los obstáculos que todos conocemos, la falta de crédito, la inestabilidad del dólar, los costos que están subiendo, pero hoy aquel que tiene dólares, bueno, se está volcando al mercado porque ha hecho una buena diferencia. Si has comprado dólares a comienzos de año, han hecho una buena diferencia y algo entonces se está moviendo en lo que tiene que ver con la parte de desarrollo inmobiliario, ¿no? Claro. Pero es una actividad que es otra actividad que en Tucumán empezó a tener en los últimos años bastante dinámica, ¿no? Y hablando del dólar, ¿cuál sería el precio ideal que el dólar debería tener? Porque en este último mes hemos tenido, tanto en julio, como usted nombraba hace un rato, y en lo que va de este mes, es como que estamos con un veranito que parece tener sabor a masa, ¿no?
¿Es cierto, no es cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde estamos parados Bien. en estos momentos? El dólar está por ahora está amesetado, ¿eh? El dólar está amesetado, pero el gran problema que estamos enfrentando, Sandra, es que tenemos un tipo de cambio, el tipo de cambio oficial en 140 pesos por dólar, Sí. es muy barato con relación al resto de los precios de la economía, ya ni siquiera con respecto al resto de los dólares, como puede ser el dólar blue o los dólares financieros, como el dólar contado con liquidación, etc. Pero lo que se está viendo es que hay ese atraso cambiario y es precisamente esto es lo que están enfrentando los sectores agrícolas que dicen, bueno, recordarás cuando asumió Massa, él nombraba un compromiso de que en 60 días podía atraer alrededor de 5.000 millones de dólares para las reservas del Banco Central. Con la liquidación del agro, liquidación de sectores mineros y de la pesca. Por el agro ahora, no lo acompañó. Exactamente. Por ahora no, porque cuando vos te sentás y mirás los números, el productor agrícola está recibiendo 90 pesos por dólar. Claro. Entonces, ese atraso... ¿Quién quiere vender claro, a ese precio? Claro, vos te sentás y vos decís, a ver, si vos tenés la soja, vos sabés que tenés dólares, a 90 pesos la tengo que vender, cuando después si voy al mercado marginal sé que va a estar el doble o el triple. Entonces, esto es lo que está complicando mucho la operatoria con el dólar. En una situación, como decíamos al comienzo, de prácticamente una baja muy considerable en las reservas internacionales y con una inflación que por lo menos no va a ceder tampoco demasiado durante el mes de agosto, porque vienen los incrementos tarifarios. Hoy también vamos a conocer todo eso. Exacto. Un día Hoy también es un día importante, también, sí. porque vienen los incrementos tarifarios. Entonces, no estamos viendo expectativas de que la inflación vaya a ceder. Si nosotros anualizamos, supongamos que la inflación hoy sea del 8%, vamos a redondearlo en el 8%. Vamos a ser generosos. Vamos a ser generosos. Estamos con esa proyección en 100% de inflación en el año 22. 2022. 100% de inflación, con lo cual las perspectivas de que baje el dólar son realmente muy complicadas. Yo te diría que las tensiones en el mercado cambiario, no quiero ser demasiado pesimista, pero me parece que vamos a ver todavía tensiones en el mercado cambiario, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Daniel, una consulta que tiene que ver con lo tratado en el Senado y que ha quedado determinado que las provincias no podrán aumentar, por ejemplo, ingresos brutos, los impuestos. Bueno, yo creo que es muy importante esto del consenso fiscal que el año pasado dio marcha atrás a todo lo que tenía que ver con precisamente tratar de poner un freno a la suba de impuestos en las provincias. Como probablemente viene algún tipo de merma en las transferencias por parte de la Nación a las provincias, bueno, muchos gobernadores dicen, bueno, tendríamos que recurrir a subir los impuestos o las alícuotas, mejor dicho, las tasas de los impuestos provinciales. Ingresos brutos sabemos que en promedio representa entre el 75 y el 80% de la recaudación de las provincias. Es un impuesto muy malo porque afecta directamente el corazón de la competitividad de las economías. Es un pésimo impuesto, pero que claro, es la vaca lechera de los gobiernos provinciales. Entonces no se puede, lamentablemente, avanzar, por ejemplo, con la eliminación de ese impuesto altamente distorsivo, igual que el impuesto a los sellos, que es también tremendamente distorsivo. Pero esta es una herramienta que tienen los gobernadores para disponer en todo caso de subas en los impuestos si es que hay algún recorte en las transferencias por parte de la Nación, ¿no? Bien, Eduardo, agradecemos. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Por enseñarnos un poquito a nosotros y a la gente. El gusto es mío, Juan, muy amable. Hasta cualquier otro momento que estemos requiriendo en esto que tiene que ver con la economía argentina, que la verdad deja tanto que desear. Venimos bastante complicados en materia económica, así que el gusto es mío, gracias por la invitación y será hasta otra oportunidad. Bien, gracias. Adelante, compañeros. Muchas gracias.